poder acompañar esta célula en la cual participé durante algunos años. En nombre de las circunstancias voy a tratar de anunciar lo que quiero decir. Muchos temas hay para abordar. Yo vengo en la intención de referirme a uno de los aspectos que normalmente no es muy discutido, muy a pesar de que recurrentemente se reconoce, inclusive lo advierto, un documento de la Cámara de Comercio de Cali del año 2009 señala exactamente, y estoy siendo riguroso en los términos, lo que ha denominado la obsesión competitiva de la ciudad de Cali. Tratando un tema tan complejo y tan polémico, quiero anunciar que quiero centrarme en ese aspecto de la discusión que considero debe adelantarse. Ya cuando era concejal yo había inclusive recomendado alguna literatura en la discusión del tema sobre el cual voy a volver. Pero no puedo dejar de mencionar también, igualmente, que hay otros temas de la discusión. Uno, el que aquí se ha sugerido. Escuché con mucha atención la intervención, por ejemplo, del alcalde de Yumbo. El alcalde de Yumbo señala como, por ejemplo, es muy importante que haya crecimiento económico para que haya desarrollo social, pero quiero hacer notar que la singularidad de nuestro proceso es que hemos tenido numerosos periodos de altísimo crecimiento económico sin desarrollo social y aún con sacrificio en desarrollo social, para mencionar uno de los aspectos del debate central. Es decir, si estuviera el señor alcalde de Yumbo, yo querría decirle que sospechosamente algunos periodos en los cuales se presentan mayores indicadores de desarrollo, de crecimiento económico, son calendas en las cuales se han presentado verificables de crecimientos en materia de desarrollo social. De modo que ese discurso que parece tan normal, tan de sentido común, empieza a polemizar, a complejizar el debate. Pero lo segundo es los propios decires del documento, antes de pasar al tema de la competitividad. Es decir, el documento se anuncia como algo así, anuncia una especie de centralidad en el tema, valga el juego de palabras. El documento pone un lugar supuestamente muy importante el tema de la descentralización y la democracia. Yo me temo que asistimos exactamente a lo contrario, entre otras porque se trata de un acuerdo que concede facultades potentísimas a instancias no definidas suficientemente, y el Consejo Municipal y los consejos municipales en la práctica, desde el punto de vista democrático, del deber ser del funcionamiento democrático, de los contrapesos de los poderes, resultan entregando una especie de facultades extraordinarias y no protegen por ello. Facultades extraordinarias enormes, que en el dominio de la repartición del poder termina jugando en favor de la centralización del poder. Y agrego más, el instrumental de que dispone en adelante el G11 básicamente está referido a una especie de consulta permanente con el Ejecutivo Central, con la Presidencia de la República, que llama el gobierno, que es el presidente y sus ministros, su cartera. De modo que le estamos agregando a ese escenario futuro una grandísima concentración del poder, porque finalmente es el presidente de la República, el gobierno nacional, quienes van a determinar la suerte de los fondos y la negociación capítulo por capítulo de cada uno de los componentes. Miren qué ha sido el plan, el contrato plan, sino exactamente eso. La imposición del Departamento Nacional de Planeación, no siempre a voluntad de los propios organismos concernidos. Esa recentralización y ese régimen presidencialista, lamento no tener tiempo, resulta muy funcional a los peores momentos del neoliberalismo económico. Una gran recentralización, una gran concentración del poder, una figura presidencial que es cuasi monárquica en Colombia, tiene cantidades de poderes, ahora adicionalmente resuelve la suerte de las asociaciones y el desarrollo de las regiones, cosa que no estaba previsto antes. Lo que decía la Constitución al respecto, recomiendo, empiezo por ahí, voy a entregar dos documentos solamente a la presidencia. Uno, me va a perdonar, está un poquito subrayado y amarillo, es de Amílcar Acosta sobre el ordenamiento territorial, asignatura pendiente. Quisiera que el Consejo se diera la oportunidad de leerlo, donde hay puntos muy importantes sobre el tema de las autonomías, versus la llamada desconcentración de funciones. Y de paso, doctor Pinilla, le quiero decir que empieza con una anotacioncita de Gabriel García Márquez que está tan de moda, la afirmación según la cual a las regiones solo les sigue llegando del interior el óxido del poder. Creo que este es el óxido del poder para la ciudad de Cali y los 11 municipios en materia de distribución de competencias, y la renuncia a lo que pedía Amílcar Acosta cuando no era ministro, que era un poco así como la descentralización y la autonomía de la región Caribe, tema que desarrolla Amílcar de manera muy inteligente allí.
Pero también tenemos reservas sobre el tema del procedimiento, es decir, este acuerdo que se supone está destinado a armonizar los planes de desarrollo y el ordenamiento del territorio, estoy hablando por boca de la exposición de motivos, este acuerdo que así se señala, que así se autodenomina, al final va a permitir el cambio del POT de la ciudad de Cali previo a esa decisión. Es decir, desde el punto de vista del procedimiento y de la democracia, es dable pensar que se constituye un aparato que va a armonizar el ordenamiento territorial sin que previamente el POT de la ciudad de Cali haya sido modificado. Yo me temo que hay un problema de procedimiento, que no es un asunto solamente formal. Lo voy a decir de esta manera. El POT anterior decidía que lo que asistíamos era a la ciudad-región. Eso es lo que dice el POT. Es decir, el tipo de desarrollo y de asociación que hoy le denominan ustedes policéntrico no es lo que está en el POT actual de la ciudad de Cali. Es decir, esto se hace, en mi opinión, a pesar de que el plan de ordenamiento territorial dice otra cosa. Nos vamos a dar la oportunidad de discutir democráticamente, que no sobre la base de lo que decían los alcaldes y los consejos, sino como lo dice la Constitución, que habla de, inclusive, se equivoca el alcalde de Yumbo, habla de consultas a la ciudadanía en tratándose de la asociatividad regional. Es de ese tamaño, porque desde luego lo que se sigue es muy importante. Y finalmente, en este aspecto, el tema de la cesión de los poderes de los 11 consejos municipales a figuras pues muy importantes de la vida pública, los alcaldes básicamente. Primero, pues no tiene nada que ver con la noción de regionalización de que hablaba Orlando Falsborda, para hablarle al oído de los académicos que dicen estar reivindicando a Falsborda con este proyecto. Evidentemente no es eso. Es exactamente lo contrario. Tiene un dominio centralizador presidencialista, como he dicho, y adicionalmente, digo, se reduce casi que a un proyecto de acuerdo con 4 o 5 artículos, ya no recuerdo cuántos van, he estado muy atento desde el anterior proyecto, cuando era el G8, y me temo yo, digamos que no confiesa el contenido, que es a lo que quiero ir. Y este es el aspecto central de lo que quiero decir. Segundo aspecto. ¿Cuál es el contenido? ¿Está dicho formalmente el contenido? ¿O está el contenido diseminado en documentos que se presentan en la Cámara de Comercio de Cali? Tengo numerosos documentos de la Cámara de Comercio de Cali. Desde el punto de vista formal, no del contenido todavía. ¿Es dable ello? Aquí se ha mencionado. Tengo documentos. Contrato plan, entre otras cosas, que empieza a ser un poco más institucional. Pero también otros que se han venido a conocer, las presentaciones, que le dan una centralidad muy grande al tema de la competitividad. No tengo tiempo para detenerme en los problemas del procedimiento que creo yo comportan. Quiero invitar a una lectura, creo que da un ánimo reflexivo de discusión. Voy a dejar un documento que empieza por contradecir desde el título la afirmación de la Cámara de Comercio. Cuando la Cámara de Comercio dice que Cali tiene una obsesión competitiva, está diciendo exactamente lo contrario de lo que han dicho 2 hombres solamente de su salud: el Papa Francisco y Paul Krugman. Así de simple. Papa Francisco habla de cómo el dominio del capital está produciendo las odiosas lacras sociales a las que asistimos. Pues Paul Krugman dice exactamente lo contrario de lo que dice la Cámara de Comercio cuando habla de celebrar la obsesión competitiva. Paul Krugman dice competitividad, una obsesión peligrosa. Paul Krugman, para quien no lo sepa, fue asesor económico de Bill Clinton, posteriormente fue premio Nobel, y fue premio Nobel además en un tema que estamos discutiendo: el desarrollo de la localidad y su integración territorial. Y en ese dominio, Paul Krugman básicamente dice lo siguiente: los territorios, las regiones, las entidades territoriales y las naciones no compiten como las organizaciones empresariales. Y esto, que supuestamente deberíamos estar de acuerdo, como buenos cristianos, hemos de escuchar a Francisco Bergoglio. Bueno, para los ateos también se han de leer con buena razón lo que han dicho los economistas más empinados sobre el tema. Esto no es verdad que esté presente ni en el proyecto, ni en la literatura, ni en el concepto de competitividad que aquí se está suscribiendo. Ese es mi debate. La obsesión competitiva está produciendo devastaciones económicas a escala orbital. Y empiezo por decir algo en la brevedad del tiempo nuevamente. Es que no es lo mismo como compiten Coca-Cola con Pepsi con la dice Paul Krugman. Es que la competitividad, recibiendo esa especie de cabeza a cabeza entre las regiones y entre las naciones, no compiten lo mismo que compiten 2 empresas que son rivales netos, rivales típicos. Si Coca-Cola y Pepsi-Cola compiten, en general, si a Pepsi-Cola le va mal, a Coca-Cola le va bien, más o menos, guardadas proporciones. Ceteris paribus, decían algunos. En general, todo lo demás constante, usted tiene que, si Coca-Cola
que se basa en detrimento de Pepsi-Cola normalmente. Se lo voy a poner en materia de telecomunicaciones. Si a Tigo le va mal, como el efecto le fue mal, a Claro le va muy bien normalmente. Monopoliza una parte del mercado. Si Tigo tiene una política errática en materia de tecnológica, a Claro le va muy bien. Si a empresas municipales de Cali les cercenan la posibilidad de reparar los daños y de competir, le va bien a la competencia privada, que es a lo que asistimos en la ciudad de Cali ya hace tiempo. Digo, ese es el tipo de competencia de las empresas, pero no necesariamente las regiones, los territorios, las naciones. Es la tesis principal de Paul Krugman. Tesis, digo además, no consulto la ideología de Krugman. Es decir, tengo debates políticos e ideológicos muy importantes contra Paul Krugman, pero reconozco ese acerto cuando lo plantea. Digo, ese es un problema medular de lo que estamos discutiendo. Yo quisiera, desde luego, contar con mucho más tiempo, pero quiero solamente fijarme en 2 o 3 ejemplos adicionales para controvertir el contenido, no confeso, pero escrito ya. Es decir, esto está escrito. Aquí está, en las presentaciones que hicieron en la Cámara de Comercio, la competitividad como eje central, y yo digo casi que único, que está explicando cómo se distribuyen los recursos del contrato plan. ¿Cuál es la razón por la cual el contrato plan decide no hacer una inversión de un solo peso en materia de salud? Cuando estamos quebrando la red pública hospitalaria, cuando Aventura cierra el hospital de Buenaventura, cuando Palmira está ocurriendo lo mismo. ¿Cuál es la razón por la cual no se hace esa inversión, pero sí se hace la decisión de infraestructura? ¿Qué gana y qué pierde la sociedad y cómo deberían armonizarse esos criterios de la competitividad? Ese es un desafío. Y eso es lo que yo digo, que desde el punto de vista democrático no está explícito, pero conocemos que está bien. Disculpen ustedes, voy a insistir en un documento que aquí se ha planteado, pero yo no puedo quedarme callado frente al tema. Tengo en mis manos el documento de Confandi y de Valle en Paz. ¿Verdad lo que aquí se ha hecho? ¿A quién son afines Confandi? ¿Qué funcionarios del gobierno de la ciudad de Cali vienen de Confandi? Valle en Paz. ¿Cómo se construye? ¿Quién va a ser el operador de este proyecto? Este es un debate público, pero se da en los intersticios de la Cámara de Comercio o en los pasillos de la alcaldía de la ciudad de Cali. Es un debate democrático muy importante. Pero quiero agregar, donde usted discutía el contrato plan, inclusive se llegó a plantear la financiación de los estudios de prefactibilidad de la línea férrea desde los Llanos Orientales hasta Buenaventura. En buena hora, nosotros entre ellos, dijimos al discutir el contrato de plan, le vamos a financiar la prefactibilidad de una línea férrea que básicamente le sirve a los ingenios azucareros del Valle del Cauca para que saque los productos de la altillanura, donde fue a acaparar tierras irregularmente, violentando el derecho de los campesinos. Le vamos a financiar nosotros además la vía férrea, sacrificando la red terciaria del departamento del Valle. Esa es la decisión pública que se está tomando. Pues bien, esos documentos ya han sido discutidos previamente sin costo de transacción alguna, y hay otro aspecto de lo que aquí se ha planteado. Tendría muchas cosas más para decir sobre la competitividad entre regiones. Déjenme solamente dar una perla. Vietnam ha derrotado a Colombia en varias áreas de la explotación de café, en buena medida sobre la base de mano de obra esclava. Vietnam es más competitivo que Colombia en materia de café. ¿Es deseable la competitividad vietnamita en Colombia cuando tenemos el paro cafetero? ¿A eso es que asistimos? ¿Esa competitividad es la que nosotros vamos a desarrollar? ¿Qué es la competitividad empresarial? Y se puede transferir tranquilamente, y un consejo municipal y las corporaciones públicas están en el derecho de abrazar ese tipo de competitividad, haciendo abstracción de las otras necesidades sociales. Es que los teóricos han dicho es lo que denominan competitividad espuria, que es básicamente esta de la que estamos hablando. Y hay otra noción de desarrollo que va más allá de ese criterio, que nos vende como favorable y nos la vende con el mismo prejuicio que el alcalde Jumbo. El alcalde Jumbo dice con toda tranquilidad que si hay crecimiento económico inexorablemente el desarrollo social. Eso está demostrado por la historia. Eso no está demostrado por la historia, ni en Vietnam ni en Colombia. Pero le agregan, la competitividad es una obsesión deseable, pero Paul Krugman ha dicho que la competitividad en materia de naciones y entidades territoriales es una noción peligrosa, entre otras cosas para resolver un asunto que no solamente es contable, porque las competencias entre las empresas a veces se resuelven con la quiebra de una empresa, y cuando quiebra una empresa, cierra. Aquí tenemos ejemplos numerosos. ¿Qué pasa cuando quiebra una región? ¿Cierra? ¿Qué hacen sus habitantes? ¿Qué es la seguridad para la competitividad? Es lo mismo la seguridad para la competitividad empresarial que la seguridad
ciudadana para las sociedades. La seguridad para la competitividad, tal vez en Buenaventura está diciendo que hay que cuidar las tractomulas para que no se las roben sin importar las casas de pique. ¿Esa es la seguridad que queremos? Es lo mismo la seguridad para la sociedad que para la competitividad empresarial. Bueno, esos son los asuntos para mencionar solamente algunos acápites del posible desarrollo del debate sobre el tema de competitividad. Y continúo, seguramente quiero un poco pensar en el tiempo, pero si hablamos de competitividad entre países, no necesariamente cuando el país vecino le va mal a usted le va bien. Recuerden cómo estaba América Latina y asustada cuando Argentina se declaró el problema económico y vino el corralito financiero. ¿No se acuerdan ustedes que hubo una crisis primero asiática que contagió a América Latina y pasó por el Brasil en 97 y después pasó para Argentina sin dejar de pasar por Colombia? ¿Qué ocurrió después con materia, por ejemplo, de los fondos privados de pensiones? ¿Cuánto perdieron los pensionados en todo eso? Esa competitividad es igual a la competitividad de la empresa. Esa es mi discusión. Porque eso es lo que está aprobando este Consejo Municipal y los consejos municipales que han aprobado ya 11. Aquí hay una letra menuda no escrita del acuerdo, pero sí dicha del plano. ¿Cuál es la razón por la cual el 87% de los recursos del contrato plan van para las obras de infraestructura? ¿A quién benefician las obras de infraestructura? Es dable pensar que solamente la infraestructura, sacrificando y haciendo abstracción de los demás, nos va a dar ese deseable desarrollo social. En Buenaventura seguimos haciendo vías para que los negros vean pasar las tractomulas. Eso es lo que está discutiendo en Buenaventura. Los de negro, digo, con todo el afecto y consideración, entre otras cosas, porque por respeto a quienes como afrodescendientes también se definen de esa manera, o palenqueros o comunidades negras. Y es dable que los representantes políticos de las organizaciones indígenas en el Consejo Municipal de la Ciudad de Cali no digan una palabra sobre el tema. ¿Qué dicen las organizaciones indígenas sobre este asunto? ¿Una consulta previa? Disculpen, lo digo con mucho respeto y consideración, pero yo pienso que este es el debate político, Carlos. ¿Sí? Este es el debate político. Porque en materia de participación, quiero decir, hacer notar, el árbol de problemas que nos presentan la Cámara de Comercio, ese es. La infraestructura, el 87% del contrato plan, el 80% de los recursos aquí comprometidos. ¿Cuál es la última causa directa del lado derecho del problema del desarrollo de la infraestructura, que es que pesa mayoritariamente sobre la competitividad? Lean a su derecha. Los costos de transacción asociados a las consultas con las comunidades étnicas. Al señor ponente, con todo respeto le digo, ¿qué tiene que decir su partido sobre ese tema? ¿Está de acuerdo con el planteamiento? Porque costos de transacción en general pueden ser también los del Consejo Municipal. Y a lo mejor se resuelve en una conversación con el alcalde. ¿Cuánto vale este proyecto y el peaje que tenemos en las corporaciones públicas frente al Ejecutivo? Es otro costo de transacción. Pero también lo tuvo que tener seguramente con Handy para negociar lo que ya al parecer está discutiendo. El costo de transacción sea más barato porque puede tener una especie de silla giratoria en la cual de Conhandy sale un funcionario para que dirija la ciudad y apruebe los proyectos de Conhandy antes de regresar a la vida privada. Eso ha ocurrido en los ministerios. Hoy ocurre con Juan Carlos Echeverri. Ayer ocurrió con el ministro de Comercio y su esposa que le decía lobby a Salucop. ¿Ya miramos esos episodios? Bien, eso es lo que estamos discutiendo. Esos costos de transacción que les parece tan horribles con los indígenas y con las comunidades negras. Y digo, no estoy de acuerdo con cualquier fechoría que haya hecho ni un indígena ni un afrodescendiente. A mí no me van a poner aquí a aplaudir eso. Pero evidentemente la figura de la consulta no puede ser visto como un costo, sino como una riqueza. Al ponente le pregunto, ¿es una riqueza la consulta de las comunidades étnicas en este proyecto de ley? Lo que dicen es exactamente lo contrario. Ese es un debate democrático. Del mismo modo que intentaron imponernos por la vía del contrato plan, la línea férrea que le... Entonces le voy a poner dos asuntos de historia solamente. En nombre de la competitividad, al ingenio Manuelita le fue muy bien comprando tierras en Orocue, Casanare, que iba a sacar a través de la línea férrea. ¿Cómo logró ser más competitivo? Porque previamente hubo una convergencia criminal que virtualmente desoló el territorio del Orocue para que después llegaran los ingenios a comprar. De modo que los costos de transacción y la competitividad en la artillería lo que informan es que primero hubo una convergencia criminal de los señores el Loco Barrera, de los señores que dominaron el paramilitarismo en la zona, vaciaron la zona y al final termina comprando Manuelita. Eso es competitividad también, por lo menos le fue mucho mejor que a los competidores. Eso se estaba discutiendo, el contrato plan. Fuimos nosotros a denunciar que se estaba dedicando el curso del contrato plan a este tipo de contrataciones. Pues bien, lo que quiero decir, señores y señoras,
en resumen sobre este punto es, primero, que no es dable hacer una extrapolación absurda y simplista entre la competitividad de las organizaciones empresariales y las territoriales, y creo que eso es lo que domina en forma todo este proyecto, no solo de ahora, desde el G8, porque me permito decirle a mis preciados contertulios que aquí estuvimos discutiendo con Carlos Pinilla, vos te acordás, y Gil, que no está en estos momentos, el G8 es oportunidad. Uno de los entusiastas era mi querido amigo José Luis Pérez, con quien tuvimos polémicas amables e interesantes, como espero que tengamos hoy, sobre el tema. Finalmente, quiero hacer una especie de aceleración final que yo esperaría que pudiéramos resolver. Yo creo que sí es importante que podamos integrarnos regionalmente, no por moda, sino por un problema práctico del desarrollo. Es verdad que usted puede hacer economías de escala social, eso es cierto, eso es del ABC. Aquí no tenemos que traer a Dan Smith y a David Ricardo para que nos digan eso. El campesino del común lo entiende cuando intenta su cooperativa para poder sacar economías de escala. Sencillo, esto no es un debate tan filosófico como piensa. Hay debates filosóficos y comparten. De modo que es deseable. La pregunta es, ¿cuál es la clave con la que lo vamos a hacer? Más aún, es el tipo de asociación. ¿Por qué se escogió la RPG y no otra de cualquiera de las tres que traía la ley? Digo, eso no está explicado en el proyecto. Claro, a lo mejor lo ha explicado algún funcionario de las bambalinas, pero que lo tiene el debate público, informado, porque lo que dice la Constitución es que los ordenamientos territoriales y ese tipo de asociatividad inclusive debe ser llevado a consulta pública. Eso es lo que creo que estamos demandando. Y finalmente, apreciado presidente, agradeciéndole su deferencia y su atención, muchas cosas bien por decir. Creo que esta asociatividad no puede perder la oportunidad. Por ejemplo, así cueste revisar los planes con planeación nacional, pero hay que pararse erguido para decir, se está desplomando la red pública hospitalaria del Valle del Cauca y no hay un solo peso para el tema. Más aún le agrego, cuando hablan de educación, no hablan de cualquier educación, no hablan de educación para la infancia, que no es tan importante, no discuten el árbol del problema, un problema gravísimo de la sociedad vallecaucana y colombiana, que es la laboralización temprana de los muchachos, que está pesando gravemente en las pruebas PISA. ¿Cuándo lo vamos a resolver? ¿Se resuelve con la formación por competencias que nos proponen ustedes? ¿Esa formación por competencias va a resolver este problema? Yo les quiero decir que lo que dice la experiencia colombiana es que no se resuelve con la formación por competencias laborales, todo lo contrario. De modo que lo que nos aparece como una gran inversión en educación dice que para decorar socialmente el proyecto es solamente, tristemente, un reduccionismo académico que prácticamente desvirtúa la naturaleza de la educación para laboralizar tempranamente a los estudiantes. Y por eso hay que ser el encargado del SENA. Es que el SENA casi que está expulsando de la escolaridad normal a los muchachos de 13 y 14 años, llevándolos al mundo laboral. Y eso ha sido evaluado como muy negativo. Digo esto para señalar, hay que pensar en el contenido nuevamente. Y yo diría, qué bueno que el Consejo Municipal de la Ciudad de Cali pensara en que lo sustancial no fuera para lo que ya hemos hecho durante décadas, sino para otra cosa. Una verdadera política integral del asunto, distinta de la que hemos ensayado hasta ahora, que permita que los rubros de educación y salud, por ejemplo, tengan preeminencia dentro de ese proyecto. Disculpe, presidente, y a ustedes muchas gracias por haberme concedido este espacio. Muchas gracias al honorable representante de la Cámara.